Hola, ¿qué tal, familia linda? Qué gusto compartir nuevamente con ustedes una entrevista aquí, en la entrevista con Lore Cherres, a través de las redes sociales, pero especialmente a través de Telerama. Recuerden, todos los domingos, 9 de la noche. En la invitada del día de hoy que quiero presentarles, pues es muy reconocida en el ámbito local, nacional, en lo que tiene que ver con lo periodístico. Ha sido en varias ocasiones gerente de un medio que ya vamos a conversar, muy importante para la ciudad de Cuenca también y para el país, y tiene una trayectoria aspiracional para todos nosotros quienes practicamos el tema de la comunicación y el periodismo. Quiero dar la bienvenida a Dori Merchan Luco. Dori, qué gusto tenerla aquí en la entrevista con Lore Cherres. Bienvenida. Y muchas gracias por haber estado en sus planes, la invitación hacia mi persona. Un gusto charlar hoy día con usted. Vamos a conversar de toda esa trayectoria tan importante, de todo lo que ha hecho. Y para iniciar, ¿qué le parece, Dori? Coméntenos, ¿de dónde nació ese apego por el periodismo? ¿Qué recuerdos tiene de niña de esa infancia? Bueno, mi padre estuvo siempre gerenciando y administrando Diario El Mercurio. Nosotros muy niños, luego ya adolescentes, nos llevaba a que conozcamos las instalaciones, un poco lo que hacían determinadas personas, un mes al año cuando salíamos de vacaciones. Quizás todo ese caminar fue influyendo para que ya cuando me gradué, cuando inclusive yo ya estuve casada, tenía mis hijos, decidí ir a comunicación, a la universidad. Decidí ir a la universidad y es así que, pensándolo, decía, bueno, el Diario El Mercurio, estoy trabajando aquí, debo y me interesa ir a comunicación para fortalecer esa área dentro de la empresa. Usted menciona a su padre en esa época de la adolescencia, de la infancia. ¿Qué recuerdos le trae a su memoria hablar de su papi en Diario El Mercurio? Bueno, es un sentimiento agridulce. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos ese apoyo constante de mi padre, una persona muy seria en el asunto, en todas las actividades, pero nosotros habíamos perdido a nuestra madre a los 4 años. Cuando ellos recién se afincaron aquí en Cuenca, primero estuvimos en Quito y luego vino ya a trabajar en lo que sería el Mercurio, porque allí en Quito trabajaba mi padre ya en la pequeña oficina que tenía el Mercurio en Quito. Él escribía también ciertos artículos, además de las obligaciones que le dio en ese entonces mi abuelo, el doctor Nicanor Merchan. Luego vinimos muy niños acá, creo que cuando teníamos 3 años, y a los 4 años de estar aquí murió mi madre, dando a luz al último hermano. Dori, entonces, un golpe muy fuerte. ¿Cómo se vivió esa infancia? Sabe que un poco no sabíamos explicar bien qué nos pasaba, qué nos aconteció. Éramos niños, nosotras 4 años, el hermano mayor 7 años y el último, como le digo, a 2 horas de vida desde que nació. Entonces teníamos eso de que qué nos pasó en la vida. Debimos haber extrañado mucho a mi madre en los primeros meses, hasta que las empleadas, y sobre todo papi tuvo 2 empleados buenísimos, varones, que nos trataban con tanto cariño, nos llevaban a hacer un paseo por la ciudad, nos contaban cuentos, pero no de miedo, sino cuentos agradables, bonitos, y siempre esperábamos que llegue ese momento para que le pidamos otro cuento a esa persona, Germán, el uno, y el otro, el señor, que con el tiempo llegó a ser un gran empleado, don Campoverde, que nosotros le decíamos, trabajó en talleres, jefe de talleres, nos acompañó muchísimos años, hasta que se jubiló realmente. Pero entonces esas son las situaciones que en mi vida fui pasando, ¿no? Siempre fui una excelente, bueno, malo es decirlo yo, pero por mi padre,
siempre fui una buena estudiante, responsable de lo que se me encomendaba. No necesitaban apurarme mucho en que estudie, porque sabía mis obligaciones. Y él, mi papá muy serio, como le decía, él solamente decía, ustedes ya son personas mayores, no necesitan como un niño que esté atrás. Ustedes cumplan la obligación que tienen, ¿no? Y no se dejen llamar constantemente la atención. Entonces, en verdad, muy poco en ese camino tuvo mi papá que actuar, en el insistir, estudien, denme la lección y bla, bla. No. Iniciamos nuestros estudios en el Colegio de las Madres Salesianas, los 3 primeros años. Él era muy amigo de la Madre Pesantes, en ese entonces directora de las Salesianas del Colegio María Auxiliadora, pero luego nos pasó mi papá en calidad ya de semi-internas a los Sagrados Corazones, ¿no? Entonces ahí vamos en la mañana, recordará que hace años habían las 2 jornadas. Claro, en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Entonces nosotros nos quedábamos allí como semi-internas, comíamos, nos atendían las monjitas y luego íbamos a hacer algún deporte hasta que comienza la nueva jornada de estudios, que era a las 2:30 de la tarde, ¿no? Entonces, en mi caso, practicaba mucho el básquet, me gustaba el básquet. Teníamos una cancha enorme y el colegio, bueno, vendió gran parte. Había una cancha para practicar carreras, atletismo. Y también una piscina, pero claro, la piscina no era temperada, sino con nuestro clima también no es tan agradable, ¿no? Claro. Pero bueno, de todo pudimos compartir como estudiantes en las clases, en las aulas, pero también con las monjitas en el tiempo que teníamos libre en los estudios, pero que ellas nos acogían. Dori, ¿cómo era usted de joven? ¿Tenía un apego, ese amor por los libros como tantos periodistas que han pasado y que les gustan las letras? ¿Cómo nació ese amor por la escritura, por la redacción? Vea, como le decía, desde muy niñas nosotros pedíamos a las personas que nos cuidaban que nos cuenten cuentos, ¿no? Luego cayeron en mis manos algunos cuentos e historias de vida. No me gustaba lo que no es real, leer la biografía lo que no es más real. Que nada, entonces. No, claro, la biografía, el estudio de las ciudades, dónde estaban, la geografía, luego cómo eran esos países, la parte dedicada a lo que significaba el turismo de esos países. Entonces leía mucho de eso, y también el Mercurio en ese entonces sacaba una página de destinos del mundo. Entonces también eso era un material justo para mi requerimiento, ¿no? Y ahí surgió en mí el afán, el gusto de viajar, ¿no? De viajar. Sí, es una mujer que viaja mucho, ¿no? Viajé muchísimo, muchísimo. Creo que me di unas 2 vueltas del mundo. Pero conociendo y recordando esas lecturas que en su momento yo había hecho sobre determinados países. Por ejemplo, Egipto, Grecia, Alemania, bueno, y así algunas culturas que me fueron enriqueciendo internamente, y que uno al leer así, que lo hace de hobby, no se da cuenta el bagaje que usted uno va trayendo teniendo. Todo, claro. Sí. Entonces las clases de geografía en el colegio, en el colegio sobre todo, pues eran muy llamativas. No quería que nadie me disturbe al oír lo que el profesor o la profesora en ese entonces nos dictaba, o más que nos dictaba, nos explicaba. Luego pasa el tiempo un poco, ¿no es cierto? Y usted se casa joven. Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue ese cambio de vida? Bueno, es decir, como toda mujer, creo que piensa en esa nubecita rosada que es el matrimonio, que todo va a ser maravilla.
Sí, con toda esa ilusión, como toda novia me casé, con mi atuendo, mi vestido blanco, mi padre me llevó al altar. Él sufría mucho porque creo que cifró muchas esperanzas en mi vida. Y bueno, fui mamá al año y medio de haberme casado. Mi papá estaba feliz, salió su nieto varón, entonces cuando yo iba a trabajar, yo trabajaba 2 jornadas en el diario, en ese entonces pues sabía por la empleada que venía mi papá a verle al niño, a jugar con el guagua, Qué hermoso. niñito. Entonces, entre estos cambios que se van dando en la mujer, sobre todo es fuerte el cambio cuando usted llega a ser mamá, asume roles que no prevé usted en ese entonces peor, porque el hombre era servido. Claro, justamente eso le quería preguntar. ¿Cómo en ese entonces una mujer dejaba 2 jornadas solos a sus hijos y de pronto también tenía que atender al esposo, porque antes se hacía eso, así ¿no? Es, eso, así es. Y al mismo tiempo pues trabajar en un medio de comunicación? ¿Cómo era esa época? Bueno, yo no sé, retrocediendo un poco en el recuerdo de mi vida, cómo alcancé a hacer tanto. No, me daban tiempo, soy muy ordenada en cuanto a lo que era en ese entonces el departamento, la casa, en saber en dónde están las cosas y cuando algo me olvidaba, pues llamaba a la empleada y le decía, anda a tal parte y en ese lugar vas a encontrar esto, por favor, te mando una persona para que me envíes. Así que no había posibilidad de que la empleada me esté llamando otra vez, ¿en dónde está? Porque no encuentro, no. Se cumplía con mi hijo, primero varón, tuve 2 hijos, la segunda fue mujer con 5 años de diferencia. Sí, era fuerte el trabajo, la crianza, porque venía y pensaba que podía descansar los niños, sobre todo cuando son chiquitos, les necesitan mucho cariño, sí, mucha atención. Y claro, tenía que venir a jugar con ellos, a hacerles dibujitos, a pintar algo que quedó pendiente de la noche o de la tarde anterior. Entonces, ahí se fueron cumpliendo las etapas, Personalmente seguía con mi trabajo, la responsabilidad de gerenciar un medio. Siempre estuve con gente, siempre me buscó gente para darme una noticia o para contarme algo que estaba sucediendo y que yo mandaría a investigar, ¿no? Que no había salido todavía a la luz pública. Es el trabajo que en los medios de comunicación se tiene que hacer, ¿no? Mucha prudencia. Justamente de eso quiero conversar luego de la pausa, porque vamos a conversar acerca de cómo era el medio de comunicación antes, cómo ha dado este giro también que es importante, y cómo Diario El Mercurio también ha ido avanzando y ha tenido que dar esos saltos agigantados, y cómo fue también para usted ir en este cambio y también ser esa ama de casa, profesional, periodista y posteriormente pues al mando completo de un medio. Nos vamos a una pausa comercial, ya retornamos con Dori Merchán, felices de poder contarles su trayectoria y su vida. Ya venimos. Seguimos en la entrevista con Lore Cherres, conversando con Dori Merchán. Qué gusto de tenerla aquí y saber y contar lo que usted nos cuenta, esas anécdotas tan importantes. Dori, estábamos hablando de esa trayectoria que usted ha tenido, de esas responsabilidades grandes. Debe tener muchísimas anécdotas que contarnos de cómo era el manejo del medio de comunicación en esa época. Bueno, partamos de que en ese entonces nosotros editábamos el diario en el sistema caliente que se llamaba, ¿no? Quemando los rastralones, se hacían las páginas a través de los linotipistas que iban llenando
todo lo que era la noticia de frase en frase, de título en título, un proceso larguísimo. Entraban ellos entre las 2:30 de la tarde, salían en un turno, salían a las 8:30, y el otro turno que entraba un poquito más tarde a las 3 salía a las 10:30 de la noche. Luego de eso, ya llenadas las páginas unidas, se pasaban a un horno de 850 grados a fundirlas, y para luego pasar a la prensa. Realmente un proceso largo. Administración, en cambio, bueno, trabajaba desde las 8:30 de la mañana, salíamos a las 12:30, se entraba a las 2:30 y salían ellos a las 6:30 o 6:15, se les daba. Mi padre en ese entonces, como le contaba a un inicio, pues nos llevaba cada año a que conozcamos algún departamento, a que sepamos cómo es el manejo. Es el manejo desde abajo, que él decía. Y en efecto, pues ya pasado algunos años, él me dio la obligación de que en la mañana chequee en las agencias de avisos y cuadre un registro que había de hacerlo manualmente, claro, ¿no?, de todos los avisos que salían, para confirmar que estaba bien hecho, que no se había dejado de tomar en cuenta alguno. ¿Y cómo llegaban esos avisos a ustedes? No, pues yo trabajaba abajo en Ventanilla, donde estaba la señorita. Ajá. Bueno, yo le veía a ella que ella recibía, yo simplemente anotaba. Una vez que recibía el aviso, yo anotaba en de cierto modo también como un filtro, ¿no? Claro. Viendo cuáles eran importantes y cuáles entonces era todo manual. El cierre de caja, igual comenzaba ya desde la señora, desde las 5:30 más o menos, a cuadrar caja para poder salir a las 6 de la tarde. Claro. El conocimiento que iba yo adquiriendo en cómo chequear y manejar la publicidad, porque muchas veces había mucha gente también y yo ayudaba a la señora o señorita que atendía en Ventanilla. Ya estaba yo preparada para atender, para contar las palabras, para decir cuánto es el aviso diario. ¿Se cobraba por palabra? Cuánto es el aviso, costaba el aviso diario. Había también las órdenes legales que nos mandaban los juzgados. Esos tenían otra tarifa, teníamos que nosotros manejar unas 3 o 4 tarifas, ¿no? Porque esos son publicaciones de 3 días, teníamos que ser muy precisas, no olvidarnos de que dicha citación tenía que salir saltando un día. Entonces, bueno, así algunas obligaciones. Luego me pasó al departamento de los periodistas. ¿Ya? Entonces ahí tenía yo más comunicación con ellos, hablábamos de las diferentes noticias que habían traído, que se habían suscitado en la ciudad o en el país. Era otra área que también me ilustró muchísimo, ¿no? Con gente de peso, de criterio, pero decía una niña todavía, ¿no? Entonces yo ya estaba en ese departamento. Como perfilándose en donde le gustaría estar. Exacto. Y bueno, ya de cuando en cuando en las tardes, bueno, iba a los talleres a ver cómo armaban los atralones, las páginas, los linotipistas, ¿no? Algunas veces uno de ellos me hacía y decía, ¿quiere ayudarme con un poquito para yo ya tengo las letras levantadas, usted arme? Ay, Dios. Entonces, claro, también aprendí a armar una página, un trozo, bueno, no una página, pero un pedazo, un cuarto de página de alguna noticia que se estaba ese rato levantando. Bueno, con respecto a las obligaciones en cuanto a comunicación, pasaron los años, yo trabajé 52 años en el diario y precisamente me separé cuando cumplió la empresa 100 años, ¿no? En octubre del 2024 dije, hasta aquí he llegado.
¿Cómo fue esa separación? Bueno, digamos lo que por jubilación y porque ya tocaba el tiempo. Sin embargo, siempre una separación, por más buena que sea, por más buena decisión que uno haya tomado, debe ser fuerte para una persona que está acostumbrada a trabajar siempre, a estar activa, inclusive a estar hasta premiada y elogiada, porque vamos a hablar más adelante también de la orquídea que lleva su nombre, en tantos de estos méritos que usted ha sido pues premiada. Cuéntenos, ¿cómo fue esa separación? Bueno, fue muy tensa mi separación, fue muy tensa. Realmente mis hermanos creyeron que yo ya había cumplido y en efecto yo había pedido estar un tiempo más porque de acuerdo al estatuto de la empresa el nombramiento de gerente es cada 2 años. Y a mí se me terminaba ese nombramiento inscrito en la superintendencia el 14 de diciembre. Pero los hermanos pensaron que ya había cumplido un periodo y que debía dar paso, como yo siempre me manifestaba, de que ya retirándome debíamos hacer el paso para las nuevas generaciones, para que vayan poco a poco encargándose del manejo y de todo lo que significa llevar adelante una empresa que lamentable por el asunto de este virus y de todo lo que tocó vivir al mundo, no solo a nosotros, ¿no? Se implementaron y aparecieron nuevas tecnologías que nadie había pensado y peor los medios de comunicación. Fue una etapa durísima y es una etapa durísima para nosotros porque cambió desde la forma de hacer publicidad por parte de nuestros anunciantes, ya van a las redes sociales, hay un montón de medios digitales en donde se lanzan las publicidades. Eso hizo y contrajo una disminución grande en el medio de comunicación. Claro, por supuesto. Ahí estamos y bueno, el hecho, como hace un momento le dije, pues el ingreso de la tecnología, de los nuevos conceptos, cómo se tiene que trabajar. Mire que los licenciados podían adelantar su trabajo o mandar vía internet. O se reúnen por grupos y se comunican la información. Pero necesariamente hay unos editores jefes, hay 2 editores jefes, habían 3 pero se quedó en 2, en donde ellos revisaban ese trabajo y no en algunos casos, sino todos los días sí debían acudir unos 2 periodistas para explicar su trabajo y a veces conversando con el editor jefe se podía cambiar el título o poner una palabra más al título. O la línea de cómo va enfocado el noticia, ¿no? El lead, ¿no? Claro. Entonces, sí, tenía que estar presente en cuanto a a revisar los artículos. Esa función llevaba mi hermano unos años, luego delegó. Había que leer los artículos que tienen que publicarse cada día de acuerdo a lo que los editorialistas y los articulistas escribían. No, entre ellos sabían, por ejemplo, que el miércoles me toca a mí, que el jueves le toca, teníamos un listado, un calendario. Entonces revisaba ellos nos mandaban unos con anticipación, otros nos pedían de favor que les esperemos unas horitas para mandar su artículo. Se los revisaba por derecho, por obligación. Nunca se podía cambiar ni una palabra sin el consentimiento del articulista. Claro. Dori, ¿usted cómo ve este cambio?
porque si bien a veces podríamos decir ha afectado un poco a los medios impresos, todo el tema de la pandemia que aceleró pues esto de la tecnología, sin embargo, este cambio pudo traer cosas muy favorables, pero aparte de eso, usted mirándolo desde su óptica, que ha pasado desde muchísimos años atrás ya en el Mercurio, ¿cuál cree que sea el éxito de este diario? Porque es un diario tradicional, es un diario que nos representa a los cuencanos, también a los ecuatorianos, que sigue luchando por estas mismas tecnologías. ¿Cuál cree que sea ese éxito que han logrado? Bueno, usted sabe y debe conocer, nosotros tenemos el periódico digital. A la par que vinieron estas nuevas prácticas tecnológicas, obligatoriamente se tuvo que hacer el periódico digital, que es para un grupo de lectores más o menos desde los 28 años o un poquito más bajo, unos 25, pongámosle, para arriba, que ellos ya no leen. Ellos ya no leen en impreso, en papel, sino leen en el teléfono. En el teléfono. Entonces, había que dar esa opción, pero también teníamos el pedido, y tenemos el pedido muy puntual. Nosotros tenemos un nicho de venta y de lectores que nos exige el periódico impreso. Lo físico, ¿no? Lo físico, inclusive los libros impreso, también, no es lo mismo en un computador que físico, y tener esa sensación de abrir, de cambiar la página. De cambiar la página. Entonces es algo similar lo que nos pasa a nosotros. Entonces este grupo humano que lee el periódico y que cada día necesita tener el periódico en sus manos para revisarlo, para leerle a mediodía, a la noche, pero necesita el periódico. Entonces exige que el periódico impreso no desaparezca, y por otro lado también hay leyes y hay publicaciones como la de los mortuorios y como la de los avisos judiciales que necesitan que esté impreso. Claro. ¿Necesitan? No. Dori, ha pasado todo este tiempo, usted ha sido galardonada, premiada, inclusive sabemos de un nombre de una orquídea que se le ha puesto su nombre, una orquídea híbrida que se llama Cividium. Sí, el nombre es raro, que es un poco extraño, pero que lo han puesto su nombre. ¿Cree usted que ha sido el secreto de su éxito, de ser conocida, de tener confianza en lo que escribe, de tener confianza cuando existen talleres para que usted diserte acerca de su conocimiento y tantos temas importantes por los que es tomada en cuenta? Bueno, no olvide, o dentro de mi contrato de gerente, tenía la obligación número 1 de representar al diario. Interna y externamente. Eso lo tomé con mucha responsabilidad y compartía mi tiempo, y a veces fuera ya de horario de trabajo asistí a casi la mayoría de las sesiones o eventos o actos culturales, como se denominaba en el momento, como representante del diario. Nunca me perdonaron mis amistades, digo yo, de que no vaya, que delegue. Y me reclamaron después. Mis amigos me dijo, sí, estuvo un delegado tuyo, pero nosotros queremos que vengas tú, no el delegado. Por eso te invitamos, que esté el Mercurio presente a través tuyo. Entonces, así fue. Llevaba un abrigo, una bufanda o algo para cambiarme, salía del uno, me llevaba al otro, hacía algún cambio en presencia, pero en físico. Pero realmente también esas sesiones, esas representaciones que tuve que cumplir durante tantísimos años, me ayudaron en mi conocimiento, en Dori, mi bagaje. Finalmente y lastimosamente el tiempo se pasa volando, tantas historias para contar y disfrutar de esta conversación, pero quisiera que nos ayude con
pensamiento, un mensaje final a todos aquellos comunicadores y gente en general para que sepa aprovechar este tiempo, sepa aprovechar de la buena comunicación como usted nos ha enseñado. Gracias. Bueno, a mis colegas, a mis compañeros les diría únicamente que no desmayen en el camino que han elegido. Siempre pónganle mucho ahínco. No todo es color de rosa, como le decía, en cuanto al trabajo también, que pongan mucho ahínco, muchas responsabilidades en un trabajo, si a veces se sienten un poco defraudados, un poco incómodos, que, bueno, yo soy muy católica, que pidan luces al Espíritu Santo para que les ilumine y para que continúen con lo que se han propuesto, que no trunquen, ¿no? Que tienen que seguir adelante y tienen que demostrar por qué siguen adelante, por qué se han fijado esa meta y por qué quiere alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, en mi meta, como le decía a sí mismo hace un momento, fue, muy bien, de acuerdo al estatuto, yo querría festejar los 100 años, porque he estado 52 años al frente. Claro, la mayoría. Vea, le cuento algo. El que no sabe mucho, mi padre tenía una ilusión enorme. Yo siempre estuve como de ayudante de secretaría, pero junto a él, y tenía una ilusión enorme cuando se acercaba el festejo de los 50 años del Mercurio. Bueno, cambió inclusive en la forma de él actuar. Diariamente pidió a una de las personas de allí que les recomendaría, que les sugiriera algún nombre de alguna chica bonita de Cuenca para que sea la reina del Mercurio en los 50 años. Iba a hacer una sesión solemne ahí en la Cámara de Comercio y bueno, no ha de creer, a 18 días de ese festejo moría mi padre. Increíble. Quedó todo hecho, todo fue un pesar en los 50 años. Y cuando ahí asumo, yo tuve que prepararme, realizar algunos cursos de alta gerencia que me llevaron a Quito, sobre todo con instructores y especializados que venían de Centroamérica, los profesores a dar clases. Siempre caminé haciendo efectivo esos consejos, esas prácticas que nos hacían hacer. Los ejemplos, muy bien, pongamos esta empresa que tiene este problema, den ustedes la solución. Y así eran cursos muy interesantes, gente experimentada. Y a los 52 años, como le cuento, de aquello, me retiraba yo. Dori, es 50. Es fuerte, ¿no? Pero ha podido participar y ha podido estar y ha podido darnos ese ejemplo que sin duda alguna lo llevamos todos en el corazón y como esa perseverancia que usted nos ha enseñado, pienso que el resto de las personas en lo que trabajemos, en lo que sea que estemos, debemos de ejercer. Quiero agradecerle muchísimo, agradecerles a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos siempre en la entrevista con Lore Cherres. Ha sido un gusto conversar con usted, Dori, realmente una enseñanza y una semblanza grande de su vida y su trayectoria. Gracias a todos, síganos en las redes sociales, síganos en YouTube y por supuesto a través de Telerama los días domingos y su reprise los martes. Un beso y un abrazo. Muchas gracias a Telerama. Gracias, Dori.